Y abro programa al estilo de un hombre al que primero admiro muchísimo, el doctor Alexander Cruham, que amablemente ha accedido a estar con nosotros nuevamente. No lo veía desde el año pasado, lo veo en muchas transmisiones, lo sigo de muchas maneras y para mí es un gusto que la medicina funcional y el doctor Cruham usen el micrófono de la mujer actual. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Janet, y al contrario, mil gracias. Gracias por la oportunidad. Tenemos mucho de qué platicar. Sí. Acabamos de pasar el día de la obesidad, el día en que el Día Mundial de la Obesidad, el 4 de marzo. Se pone el dedo allí en la llaga para entender qué está pasando, qué es la realidad. Hubo reunión muy importante. ¿Qué pasó, doctor, después de eso? Mira, primero que nada, reconozcamos que estos días han sido asignados por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia y para que pues los medios, la sociedad en general se percate de la relevancia que tiene una situación, en este caso obesidad, pero bueno, tenemos días de diferentes cosas. Pero el punto es que ese día se hizo un foro en la Cámara de Diputados, obviamente aquí en la Ciudad de México, para hablar precisamente de esta problemática de la obesidad y cómo afrontar esto en pos de una república más sana. Ese era el nombre del foro. Importante, voltearlo a ver. No creo que importante, yo creo que fundamental. Claro. Y además esto fue promovido por una organización de la sociedad civil, ¿te puedo decir el nombre? Sí, claro. La Fundación Bariátrica Mexicana, que a mi juicio hizo una extraordinaria labor, porque lograron, pues de alguna forma, coordinar esto con una diputada de la legislación actual, quien accedió y gracias a los esfuerzos de ambos se coordinó este foro y a mi juicio y tristemente fue un profundo desperdicio. No me diga, doctor. Sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Hubo 9 presentaciones. De estas 9 presentaciones, 6 fueron de diferentes directores o por lo menos responsables de los programas de obesidad en algunos de los hospitales públicos más importantes en este país. Y para fines prácticos, las 6 discusiones en general se centraron en cirugía bariátrica. Entonces, si tú me dices, a ver, vamos a solucionar el problema de este país en términos de obesidad y sobrepeso con cirugía bariátrica, me parece total y absolutamente absurdo. Empecemos por reconocer que hoy 75% de la población en este país tiene obesidad y o sobrepeso, o sea, en conjunto conforman el 75% de la población. Se trata todavía la obesidad como si fuese un problema incurable y se propone la cirugía como la opción. Nada más para hablar de uno de estos hospitales, mencionaron su programa, cómo seleccionan a los pacientes, qué tipo de seguimiento les hacen y presentaron una casuística de 86 casos. Aunque hablaras de 2,000 o hablaras de 5,000 o hablaras de 20,000. Del tamaño que es el problema. Y estás hablando para tratar de abordar el tema cuando ya es demasiado tarde, cuando ya llegaste a una situación que compromete dramáticamente al individuo. O sea, su situación de salud es terrible. Entonces ya no tienes otra alternativa más que recurrir a ese tipo de manejo total y absolutamente invasivo y agresivo. Cuando si se hubiesen reconocido una serie de circunstancias previo a ello, ni siquiera tendríamos que estar pensando en cirugía. Entonces, de las 9 presentaciones, 6 enfocadas en eso, para mí fue tristísimo porque dije, ¿y dónde está la oportunidad de poner sobre la mesa cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones que han hecho que en este país hoy suframos de esta problemática? ¿Qué nos ha llevado hasta este punto? Por supuesto, ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Y bueno, han salido una serie de
ideas y que ya entiendo que ya en las escuelas ya no, a los niños ya no les van a vender comida chatarra, pero yo sigo viendo loncheras que bueno, lo que falta es educación, entiendo yo, porque si no sé armar lo que mi hijo o mi hija, mis hijos pueden llevar en la lonchera para evitar la obesidad infantil y toda la serie de enfermedades que esto conlleva, pues entonces no estamos haciendo suficiente. Y todavía vámonos un poco más atrás, vamos a pensar en términos de ciencia, de medicina. ¿Qué es lo que dice hoy la medicina respecto a por qué existe la obesidad? Desafortunadamente, se sigue manejando todavía el concepto ya viejo de que el tema de obesidad depende de un problema de balance de energía. ¿Qué significa esto de balance de energía? Que es producto de cuántas calorías consumes y cuántas calorías gastas. Uh-huh. Entonces, si tú comes más de lo que debieras y no haces el ejercicio, la actividad necesaria para utilizar esa energía, acumulas. Exactamente, y que eso va a ser la causa de este problema. Analízalo por un momento. ¿Qué significa esto? Significa que estamos depositando en la persona que tiene la obesidad la responsabilidad de su problema y estamos manejando esto como si fuera un tema conductual. No es un tema conductual. Hay evidencia científica de sobra que hoy en día nos dice que esto no es un tema de comportamiento. Esto es un tema médico, donde hay gente que hace enormes esfuerzos, come bien, hace ejercicio regularmente y sin embargo lucha toda su vida por no poder bajar de peso. Y entonces esto obviamente nos ha llevado al reconocimiento de que esa teoría del balance de energía no tiene ni siquiera por qué existir. Hay muchos otros elementos que hoy nos dicen por qué puede haber este exceso de peso. Y si nosotros seguimos atorados en este tema de balance de energía, pues de entrada estamos etiquetando al individuo, porque le estamos diciendo, tú eres el responsable de tu situación. Y por ahí no va la cosa. De ninguna manera. Bueno, usted lo apunta muy claramente desde hace muchísimo tiempo. Usted lo ve con seriedad este asunto, y es la intención, porque no es nada más un enfermo con sobrepeso o un enfermo con obesidad, se le agregan un montón de problemas de salud. Ese ya es el primero. Exactamente. A ver, empiezas con el tema de aumento de peso, pero se empieza a hacer una cascada, como si fuera una bola de nieve, Así que cada es. vez va a ir creciendo más y más. Empezamos con resistencia a insulina, Así es. diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, diferentes tipos de cáncer y demencia, por decir algunos, porque puede haber otra serie de padecimientos, por ejemplo, artritis, es una de las causas primarias, por ejemplo, de cambios de prótesis de rodillas. Y nada más para darte una idea, hoy en día la causa número 1 de trasplantes de hígado en el mundo ya no tiene nada que ver con alcoholismo, es obesidad e hígado graso. Y llegar a ese punto, al descubrimiento de todo esto, a veces ya es muy tarde, doctor. Y deja lo que está pasando en términos individuales, que esta es una situación pues terrible para el individuo, terrible para la familia, pero ¿y cuánto le está costando esto a las naciones? Exacto. O sea, ¿qué está pasando con nuestros sistemas de salud? Nuestros sistemas de salud están total y absolutamente rebasados. ¿Por qué? Por estas enfermedades crónico-degenerativas. Y no las podemos abordar porque seguimos pensando que es un tema de comportamiento cuando en realidad no lo es. A ver, doctor, el tema está sobre la mesa. Qué bueno que están en sintonía con nosotros porque en el siguiente bloque, vamos a preguntarle al doctor Cruham en dónde está la responsabilidad, en dónde está el trabajo que hay que hacer para que haya éxito, porque todos, claro que queremos a mexicanos sanos, en un peso adecuado, niños sanos, niños que vuelvan a tener ganas de correr, de brincar la cuerda, como lo hacíamos hace muchos años. Ahora a los niños les dice uno, muévete un ratito, que ay no, que ellos están encantados sin moverse. Ya no se mueven los niños.
Y los jóvenes muchos tampoco. Claro, hay otros muy buenos deportistas, sí, pero son la minoría. Ya de qué hablamos de los adultos. Además siempre decimos, ¿y a qué hora, verdad? Ahí está la otra. Pero y cuando ya no hay un espacio para ti, ya no hay un espacio para nada más. Para nada más, doctor. Regresamos después de esta pausa. Es el doctor Alexander Krughan. Esto es La Mujer Actual. Está poniendo en palabras claras para que todos entendamos en dónde está el gran problema de obesidad, de sobrepeso y obesidad. Y decimos que, bueno, desde niños, este es un problema que nos ha rebasado y todo lo que se asocia a estos dos problemas serios de salud, más los que se van agregando a cada individuo, porque, bueno, no han encontrado la solución, por más algunos se hacen ejercicio, algunos incluso intentan hacer una dieta sin resultados. Doctor Krughan. Pero, Janet, incluso cuando quieres hacer una dieta y quieres someterte a un programa, yo te pregunto a ti, ¿las circunstancias te ayudan? ¿Te favorece el entorno? ¿Te favorece, digamos, ir al súper, los medios de comunicación, lo que se promueve para que se consuma? ¿Te es fácil someterte a un plan de alimentación? No. Uno de los problemas fundamentales, y esto es algo que no se ha reconocido, es que se han generado lo que se llaman ahora ambientes obesogénicos. Vivimos en sociedades y rodeados de una enorme cantidad de estímulos que favorecen los hábitos de consumo. Y no necesariamente estoy hablando de un consumo de productos naturales y de buena calidad. Obviamente estoy hablando de alimentos procesados. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses y porque evidentemente, o sea, somos una gran nación con una enorme cantidad de población. Obvio, o sea, el punto es vendernos a todos. O sea, y las cadenas de distribución de algunas de estas compañías son impresionantes. Entonces, hay poblaciones donde no vas a poder conseguir agua y evidentemente vas a tener que tomar refresco porque es lo único que hay. ¿Te acuerdas cuando empezó todo este tema y empezó a hablarse del etiquetado en los alimentos? Claro. Y se usaban algunos otros ejemplos de lo que estaba sucediendo en otros países? Solamente para que tengas una idea. Quien trabajó de manera muy intensiva, y mi admiración por la extraordinaria labor que hicieron, el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Sabes cuál era el consumo por persona en este país? Obviamente esto es un promedio de refrescos al año. 167 litros al año, antes del etiquetado. En China, al mismo tiempo que se hizo esa evaluación, el consumo era de 3 litros al año. ¿Ok? Nada más para que dimensionemos la proporción y por qué somos el país número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad del adulto. A partir del etiquetado ha mejorado, pero aún si los datos son correctos y tengo la información adecuada, está en 132 litros por persona al año. ¿Ok? Y sigue comparado contra los 3 litros de China. Y dime qué tan lejos estamos de tener una cultura que no promueve este tipo de situaciones. Esas son realidades. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Porque usted siempre nos trae, la realidad está aquí y ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero que nada, mucho más participativos y cuestionar. O sea, nuestros legisladores, en teoría, nos representan. Y los temas de salud y los temas de educación, de seguridad, competen directamente al Estado. El problema es que no somos una sociedad organizada. Y salud pareciera que la relegamos a un segundo muy lejano plano. Y no puede ser. Tendríamos que levantar las voces. Y el otro punto que me parece que es muy importante, pero va de la mano con esto, es que hay una gran cantidad de organizaciones de la iniciativa privada, o sea, estas ONGs. Organizaciones, sí, exacto, no gubernamentales, que están haciendo grandes esfuerzos por revertir esto. Pero ves que cada una de ellas tiene su propia agenda, sus propios esfuerzos, que no podríamos en un momento dado consolidar y formar un bloque que llamara a la acción y que nosotros, por ejemplo, la representación en las escuelas, los padres de familia. Uh-huh. O sea, me parece
excelente que ahora ya se limite el consumo de esos alimentos, digamos, procesados y de mala calidad. Pero por el otro lado, yo me pregunto qué opciones les están dando a los niños. O sea, no es nada más que quito. ¿Y cómo lo reemplazo? Y entonces ahí es donde tendríamos que tener nosotros como sociedad, como padres de familia y unidos con todas estas organizaciones, propuestas que nosotros estableciésemos la agenda. Esto es lo que se tiene que hacer, lo tenemos que modificar, este es el plan, no a uno. No, esto no pueden ser planes sexenales. No. O sea, asumimos que el tema de obesidad ha estado con nosotros toda la vida, desde que éramos seres humanos. No, pero ha crecido de una manera bárbara. Janet, la obesidad, si tú te remontas 100 años, 120 años, eran casos excepcionales, excepcionales. Sí. Cuando estamos hablando en este momento de 75% de la sociedad mexicana, ¿qué pasó? O sea, no cambiaron los genes en 100 años, ¿eh? Eso es imposible. Entonces, es el entorno. Nuestros genes ahí están, los mismos que teníamos hace 100 años. Pero los hábitos... Claro, están modificando la forma como responden esos genes. Exacto. Pero entonces tienes que regular muchas cosas más. El tema es, y eso era parte de mi disgusto en este foro ante la Cámara de Diputados, decía yo, a ver, aún en el mejor de los escenarios, que el caso fuese exitoso y que esta persona que fuese sometida a cirugía tuviera muy buenos resultados, ¿qué pasó con los millones de individuos que no tienen acceso a ese hospital, a ese programa y que además no se van a poder someter a esa intervención? Entonces, esto es un tema de políticas públicas, no es un tema de un individuo y una cirugía. Eso no va a funcionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, les funciona mucho a algunos médicos. Ah, sí. Sí les funciona, porque sí, imagínese, pues bueno, pero independientemente de esto, doctor, tenemos que trabajar todos juntos, lo dice muy bien, y necesitamos alzar la voz, necesitamos convocarnos. Vaya, la escuela es una buena opción, porque ahí están las sociedades de padres de familia. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Ese es un buen arranque. Y yo creo que tendríamos que no quejarnos, sino proponer. Exacto. Y actuar. Claro. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es un listado que me parece que valdría la pena que nosotros le pudiéramos presentar a tu auditorio, de algunas de estas organizaciones que se dedican por la salud, el bienestar de la sociedad y que en el tema de alimentación juegan un papel muy importante. Y creo que en la medida en la que nosotros nos acerquemos a ellos, vamos a irlos fortaleciendo y creo que podemos fomentar que trabajen en conjunto y que establezcan esa agenda nacional con planes de largo plazo. Claro. Los países de primer mundo no tienen planes de desarrollo sexenales, los tienen a 30 años, a 40, a 50 en diferentes áreas. Y con candado para que no lleguen y los modifiquen. Porque no puedes politizar la salud. De acuerdo. Y además un punto muy importante, Janet, la economía y la productividad de las naciones depende de la salud de su población. De acuerdo. Ahora, yo tengo que ir al rato a hacer mi compra para la semana. Cuando estoy ahí, en el mercado, ¿qué compro? ¿Qué le doy de comer a mi familia? ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Qué hay en la despensa o qué hay en mi menú todos los días? ¿Cómo empiezo a hacer esas modificaciones inteligentes? Yo. Porque pues al rato que lleguen a su casa revisen cómo está lo que compramos. Si vas al mercado, mucho mejor. Mejor, yo opino lo mismo. Si vas al súper, trata de ir a la periferia del súper. Fíjate cómo en la periferia... O sea, en los pasillos... En los pasillos centrales están todos los productos enlatados, empaquetados y que tienen etiquetas. Exacto. Ahora, no significa que todo lo que tenga etiqueta está mal. No. O sea, por ejemplo, una bolsa de arroz o una bolsa de frijoles va a tener una etiqueta, ¿de acuerdo? Etiqueta nutrimental. Pero
si tú lees los ingredientes de esa etiqueta, te va a decir qué es lo que tiene frijol, qué es lo que tiene arroz, y no tiene nada más, ¿de acuerdo? Pero cuando tú te vas a esos pasillos centrales y todo lo demás tiene etiquetas, y cada una de esas etiquetas tiene una gran cantidad de nombres de los cuales no puedes ni siquiera pronunciar la mayoría de ellos, aléjate de esos productos. Y si puedes, concéntrate en la periferia del súper, porque es ahí donde vas a tener tus frutas, las verduras, vas a tener las carnes, los pescados, incluso, vamos, me voy a ir hasta el otro extremo, que con moderación, pero hasta la panadería está en el extremo. Es cierto, es cierto. O sea, no estoy fomentando que todo el mundo consuma enormes cantidades de pan, pero bueno, estamos hablando de productos mucho más naturales. Si tú puedes consumir alimentos reales, eso quiere decir que no son procesados, frescos y enteros, mucho mejor, mucho mejor. Nos quedamos allí con el deseo de volver a ver al doctor Alexander Cruham muy pronto. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales, doctor? Como doctor Dr. Cruham, Krouham, en todas las redes. Y por favor, por ahí siempre les invito a buscar el libro Medicina Funcional. Este libro, ya salió esta edición que ya me había prometido. Está ya. ¿A punto? Ahora sí, la segunda edición revisada, ampliada, actualizada, y estamos a muy pocos meses de que, yo creo que ya estamos hablando de semanas para que salga. ¿La vamos a presentar? Me encantaría. Siempre en su casa, doctor Cruham. Gracias por venir y hablarnos tan claro. Tenemos que tomar decisiones. Sí. Hasta la siguiente. Gracias, Chantal.